Ahora, anunciamos entonces la siguiente exposición. Historia de la atención médica a los niños. Historia del Ecuador, a cargo del doctor Gabriel Ordóñez Nieto. Gabriel tiene un doctorado en Medicina y Cirugía de la Universidad Central del Ecuador en 1971, especialista en Pediatría Médica por la Universidad Nacional Autónoma de México, homologación como especialista en Pediatría y Perinatología por la Universidad Internacional del Ecuador en el 2007, Pediatría Médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social, Hospital General, Centro Médico La Raza y Universidad Nacional Autónoma de México de 1972 a 1975, y Pediatría Perinatal, Instituto Mexicano del Seguro Social, Hospital de Gineco Obstetricia número 2, México DF de 1975 a 1976. Sus publicaciones principales recientes son 50 años Hospital Bodanes de Quito, Ed Ecuatorial Quito 2005, Fundamentos Científicos y Sociales de la Práctica Pediátrica, libro 3, Imprenta Mariscal, Quito 2011. Llegamos entonces al doctor Gabriel Ordóñez. Después de un día que ha sido notablemente científico y hemos aprendido muchas cosas, yo me he decidido por hablar de lo que es la atención médica para ponernos un poco en contacto con algo que es más cotidiano, con algo que nos acerca a las poblaciones y a las personas, y que en el Ecuador, mi país, lastimosamente no ha sido evaluado en profundidad, y toda su historia no la conocemos, particularmente cuando estamos hablando de los niños. Y hablar de la atención médica de los niños ecuatorianos a lo largo de todo el devenir histórico es algo que vale la pena conocerlo para que podamos de aquí en adelante mejorar la atención de sus niños y darles lo que ya han alcanzado en otras sociedades y en otros países. Por eso es que me he decidido por eso y vamos a hablar del decurso de la atención médica a los niños del Ecuador, una historia comparativa con otras realidades. El comienzo de cualquier historia completa del hombre debe ser el relato de su creación, de la aparición gradual del ente cuyas nobles conquistas y espantosas abominaciones revela al ser que ha cambiado la faz de la tierra habitable luego de haber surgido en el África apenas mejor equipado que sus primos pobres, los monos. El doctor Arizar en la mañana nos hizo una aproximación magnífica de que estas cosas así es como deberíamos mirarlas. ¿Cómo eran las cosas al comienzo de este ser humano? Las cosas eran muy duras y eran muy difíciles, pero gracias a su inteligencia y gracias a su adaptabilidad física, él pudo adaptarse a un medio que le ofrecía algunos inconvenientes o muchos inconvenientes. Al comienzo se trataban de grupos reducidos de personas, pues eran cazadores y recolectores, y no había forma de tener grupos demasiados grandes porque se dificultaba tanto la movilización cuanto la manutención del grupo. Con todo, desde el comienzo, con la herencia recibida de sus ancestros, que fueron básicamente el organismo y el ambiente. Muchas civilizaciones
han surgido y muchas otras también han desaparecido. Y esto no más da cuenta de lo rigurosa y difícil que fue la vida para muchas de estas agrupaciones. El ambiente mantiene la misma estructura y tiene pues valles, montañas, volcanes, estas volcanes que de tarde en tarde nos dan sorpresas desagradables y, como se nos contó en la mañana, incluso provocaron la desaparición de millones de seres humanos sobre la Tierra, dejando grupos perfectamente reducidos a partir de los cuales fue posible empezar nuevamente la vida. El hombre y el entorno han evolucionado y el entorno ha cambiado porque el hombre ha intervenido en el entorno. El hombre ha hecho muchas cosas en lo que le rodea y probablemente hoy estamos viviendo una situación de cambios extremos en nuestro entorno que incluso están haciendo llamamientos de carácter mundial con el propósito de que nos preocupemos cada vez más por ese entorno, cada vez seamos menos extractivistas, cada vez protejamos mejor lo que tenemos, lo que nos va quedando. El hombre también ha cambiado y uno de los primeros cambios que se operó en el hombre fue el de la bipedestación. En la mañana algo se nos mencionó sobre este asunto, pero es necesario reconocer que probablemente es uno de los cambios más importantes que sufrió el ser sobre la tierra, porque eso obligó a ciertos cambios estructurales de su cerebro, le permitió caminar con las manos libres, y al caminar con las manos libres, él podía utilizarlas con el propósito de estructurar, construir determinado tipo de instrumentos que le servirían para la cacería, para tener proteína de origen animal, que sería un elemento sustantivo para mejorar el desarrollo de su cerebro. También el hombre, cuando se puso de pie, parecía más alto, y de este modo no tenía que mantener unas rigurosas peleas y batallas con quienes competían con él por mantener la supremacía en el entorno. También le produjo ciertos cambios anatómicos. La laringe, por ejemplo, tuvo que descender un poco y el hombre tuvo una mayor libertad para generar ruidos, sonidos que finalmente se integrarían en un lenguaje que ha sido fundamental para el desarrollo en todos los tiempos. El cerebro es sin duda muy complejo y muy detallado, muy detallado. Tiene estructuras que le permiten controlar toda su actividad motora, pero también tiene estructuras que le permiten almacenar las emociones, generar las emociones, y el hombre desde el comienzo tuvo consigo la ira, el temor, el miedo, pero también fue parte consustancial de su ser el amor, la ternura, el vivir en la comunidad, la fidelidad y la lealtad al grupo fueron haciendo que el hombre paulatinamente fuera creciendo y alcanzando niveles insospechados. También esto le permitió al hombre, evidentemente, crear una serie de condiciones por las cuales él podía tomar del ambiente una serie de circunstancias, reproducir algunas de ellas, reproducir algunos de sus sonidos, de sus ruidos, pero también el hombre empezó a darse cuenta que podía crear figuras, crear pinturas, hacer esculturas, y esto evidentemente permitió que también pudiera embellecer el entorno, y el hombre paulatinamente fue haciendo un entorno cada vez más agradable y más bueno para sus intereses.
Cada asiento humano tenía su propia problemática. Cada uno de ellos tenía un ambiente en el cual se desenvolvía de una manera cotidiana y tenía además que reconocer su grupo, sus fortalezas, sus debilidades, saber qué es lo que podía ofrecer dentro de su grupo, pero también sabía qué podía compartir con otros cuando esto era posible, si no se daba el enfrentamiento, porque los enfrentamientos también han diezmado muchas cosas de la vida de los seres humanos y han hecho mucho daño, más que bien, las guerras y todos estos elementos que todos conocemos. Me pasa que esto no quiere caminar. Ay. El lenguaje. ¿Cómo empezó la gran invención del lenguaje? Todos estamos absolutamente claros de que el lenguaje es fundamental, es indispensable. ¿Quién puede negar la importancia que tiene el transformar en palabras las ideas, las teorías, porque solamente así pueden permanecer largo tiempo, pueden transmitirse de una generación a otra, puede generarse la experiencia y no cometer errores del pasado, sino aprovechando esto que se aprendió a través de esta comunicación, seguir en una actividad creativa que no ha tenido fin y que no tiene fin. Hoy mismo estamos mirando el tema de la informática, se avanza a pasos gigantescos y acelerados, pero no sabemos a dónde vamos a llegar. Lo cierto es que es un avance acelerado y estemos seguros de que vamos a llegar a sitios insospechados. ¿El lenguaje es innato de los seres humanos? Es otra pregunta. Y la respuesta es no, no es innato de los seres humanos. No es como en las aves, los trinos de las aves, no es como los reclamos de los animales que son innatos a ellos. El hombre tuvo que aprender, el hombre tuvo que hacer algo para comunicarse, puesto que en unas primeras etapas su comunicación era a base de gestos, a base de señas, probablemente uno que otro ruido, pero tuvo la necesidad de ir creando una manera de comunicarse con su pareja, con sus seguidores, con sus inmediatos familiares, y de este modo tener opciones de un crecimiento real. Pero ¿cómo es que esto se produjo? No es posible ciertamente probar los hechos. No tenemos herramientas que nos permitan establecer de este modo el hombre inventó el lenguaje. Pero hay algunas cosas que son realmente llamativas, y una de esas es encontrar que hay una enorme empatía entre el cerebro y la mano. Y es muy claro que cuando nosotros hemos visto a nuestros hijos hacer sus tareas, mientras las hacen movimientos de la lengua, y todos nosotros, o casi todos nosotros, al movimiento de las manos le acompañamos la palabra. Y es muy probable que esto, que suena muy lógico, sea el inicio de la invención de ese lenguaje. El hombre luego tuvo necesidad de una vida diferente, y esta vida diferente fue la vida sedentaria. Él buscó nuevas tierras, y hoy hemos visto que, habiendo iniciado en el África, recorrió enormes distancias hasta haber llegado a la misma Patagonia. En estos recorridos el hombre encontró muchos lugares a los cuales él podía arribar con facilidad, podía apropiarse de esos lugares, particularmente aquellos
que mostraban una gran exuberancia en su vegetación y que tenían mucha irrigación y mucha agua. Y por eso que hubo florecimiento de culturas muy importantes alrededor del Éufrates y del Nilo. Entonces aprendió a modificar, a domesticar algunas cosas. Aprendió a domesticar la vaca, la oveja, la cabra y algunas especies vegetales como la cebada, como el trigo, e inició una etapa distinta en materia económica. Su economía cambió, su economía se hizo próspera y él fue aglutinando un mayor número de personas a su alrededor y empezó el funcionamiento, la creación de pequeños poblados, luego las ciudades, y en las ciudades fueron proliferando los seres humanos capaces de crear los artistas, los carpinteros, los intelectuales, y todas estas personas fueron haciendo cada vez comunidades más grandes. Pero en todo esto, cuando he buscado qué se hacía con los niños, qué se hacía con ellos cuando estaban enfermos, qué se hacía cuando tenían padecimientos que ponían en peligro su vida, y no solo eso, sino que de hecho terminaban con ellas. Y la verdad es que muy poco es lo que está escrito sobre este interesantísimo tema. Lo que sí es verdad es que tanto la mortalidad materna como la mortalidad de los adultos, como la mortalidad de los niños era muy alta. Y desde luego siempre hubo preocupación por alcanzar niveles que permitieran controlar de manera apropiada y eficientemente las enfermedades y procurar una vida tranquila, próspera y feliz de los seres humanos. Hubo un desarrollo de las ideas, y claro, las ideas han sido numerosísimas, incontables. Pero cuando a alguien se le ha preguntado cuáles parecen las ideas más importantes que ha desarrollado el ser humano, esta persona inteligente contestó algo que a mí me ha gustado y lo repito siempre. La primera idea que él creó fue la idea de la divinidad. Y la idea de la divinidad le dejó en paz en la tierra porque había contestado una de sus primeras interrogantes: ¿de dónde vengo yo? Y al ponerse en paz con lo que estaba sobre la tierra, vino la siguiente invención, que fue la del territorio. Este territorio que le permitió a él sentar los pies sobre la tierra y poder tener una visión de lo que es para los aymaras el pasado. El pasado para ellos está delante y el futuro está atrás. El pasado porque es ya lo conocido, porque es ya lo vivido, y el futuro que es aquello que deberíamos ir desbrozando en el camino. También una tercera idea y fantástica fue el humilde experimento. Pudo hacerse muchas preguntas y pudo responderse esas preguntas, y pudo empezar a crecer con su creatividad y dar vida a la ciencia. La historia de la infancia. La historia de la infancia es una pesadilla. Es una pesadilla de la que apenas estamos despertando. Es una pesadilla porque mientras más se escarba en el pasado, más es lo que podemos conocer de abandono, de descuido, de maltrato, de abuso con los niños, que se han dado en todas las épocas, pero que por fortuna fueron cambiando, y en las circunstancias actuales la vida de los niños es sin duda muy llevadera y en nada se parece a la que tuvieron en el pasado, cargada de dificultades, cargada de problemas
y no menos injusticias. La historia no ha contado estas cosas, y no ha contado estas cosas porque más se ha preocupado de los eventos que están fuera de la casa. Se ha preocupado mucho de las guerras, se ha preocupado mucho de los personajes públicos, pero es muy poco lo que se preocupó de lo que pasaba casa adentro y escuela adentro. Y por eso que no hay esos testimonios que nos habrían servido de mucho para formarnos una idea de cómo ha sido la historia de estas criaturas. ¿Cuáles han sido las causas de este descuido? Las causas de este descuido han sido la falta de información, la falta de investigación. Un investigador interesante, Mauser, dice que cuando él recorrió Europa, recorrió otros países y otros continentes, buscando respuestas que le permitieran formarse una buena idea de lo que habría sido la historia de la infancia, se le cerraron las bibliotecas, se le cerraron todos los sitios en los cuales había información, se le cerraron las casas, se le cerraron los sótanos, y de ninguna pudo recuperar información que le permita saber qué ha pasado con los niños a lo largo de la historia. Bossart asegura que por desgracia la vida de la infancia no se ha escrito nunca y es dudoso que se pueda escribir algún día debido a la escasez de datos históricos acerca de la infancia. Esto lo suscriben como verdadero muchos autores, sin duda. Este poeta, William Wordsworth, en el siglo XIX, ya se pasó, en el siglo XIX escribió un verso merecedor de numerosos análisis. La bibliografía está llena de pensamientos en torno a esto. El niño es el padre del hombre. Una paradoja hermosa sin duda, porque encierra toda la importancia de lo que acabo de mencionar, de lo que debemos conocer de la historia de nuestros niños para que nosotros finalmente podamos tener la proyección de lo que es un ser humano, de lo que es un hombre en el futuro. La historia de la infancia también ha sufrido una preocupante deformación. Hay muchos autores que han dado justificaciones que son a todas luces censurables, tal como vemos las cosas de nuestro tiempo. Se calificó de admirable y humano al infanticidio. El infanticidio se ha vivido en muchas sociedades. La vivieron los griegos, la vivieron los romanos, la vivieron los incas, la vivieron en muchas culturas. Y este infanticidio siempre ha tenido alguna razón y se han dado explicaciones que, como estoy mencionando ahí, las han calificado incluso de admirables y humanas. Claro que los romanos, por ejemplo, dejaban morir a los prematuros. Los niños que tuvieran algún problema de integridad física, que tuvieran alguna deformación, eran niños que simplemente se dejaban morir cuando no eran realmente exterminados. Justificar el maltrato diciendo que era una crueldad no intencionada, someterlo a baños con agua helada, someterlos a aparatitos que les inmovilizaban la noche, o aparatitos que evitaban la masturbación, o cosas así por el estilo, que en realidad eran verdaderos sacrificios a los que eran sometidas estas criaturas. O escudarse en el hecho de que era una tradición generalizada el que el niño fuera sometido por parte de los adultos a juegos con sus órganos sexuales. Todo esto se ha ido descubriendo con muchas dificultades porque la información no está accesible para todos.
La historia de la infancia, como dije, Maus dice que hay dificultad para consultar los libros, sobre todo porque tiene en sus páginas el relato de lo que eran los abusos sexuales, algunos de ellos ciertamente inimaginables. También se manejaba en esos años la creencia de que los seres niños tenían la posibilidad de convertirse en malvados, y ante este temor de que él pudiera convertirse en malvado, a él se le aplicaron medidas como las fajas, los corsés, las tablas de sujeción, las cuerdas, las ataduras a mesas o a las sillas. Eso seguimos viendo en algunas de nuestras comunidades, particularmente cuando el niño tiene algún defecto, cuando el niño tiene alguna minusvalía, cuando tiene alguna disfunción cerebral. En la tierra del Intillán, en la tierra del sol, estos niños son amarrados a la pata de una mesa, a la pata de una silla, para que no sean conocidos ni vistos por el vecindario o por la comunidad. Estos son ciertamente rezagos de cosas que se han vivido en épocas pasadas. ¿Qué es lo que está pasando o qué pasaba en ese entonces? Se dice que no había una empatía del padre con su hijo, de los adultos con los niños. Si entendemos a la empatía como un sentimiento o capacidad para identificarse con algo o alguien y compartir sus sentimientos, no era observada en la relación de padres a hijos. Y esta falta de empatía, por suerte, iría solucionándose con el paso de los siglos, con el paso del tiempo, y cambiarían las cosas de un modo verdaderamente positivo para los niños. Los niños y la Biblia. Uno, cuando reflexiona sobre el tema de la Biblia, cree que va a encontrar muchas cosas que son solamente positivas. Y hay algunos pasajes que se relatan, como aquel de San Marcos que le dice: y le traían niños para que los tocara, y los discípulos los reprendieron. Pero cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo: dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como estos es del reino de Dios. Y tomándolos en sus brazos, los bendecía, poniendo las manos sobre las cabezas de ellos. Y Mateo relata que Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Maus, en un análisis profundo y detenido de la Biblia, ha encontrado no menos de 2000 referencias de castigos, lapidaciones e incluso sacrificios de las criaturas, justificados de alguna manera por el entorno y las vivencias de aquellos años. Pero de verdad los adultos no amaban a sus niños, no amaban a sus hijos. Pues parece que no, sí los amaban, pero los amaban de acuerdo con las creencias y de acuerdo con las modas que vivían en cada uno de los distintos tiempos y de lo que habían escuchado de sus pastores o predicadores, o de lo que ellos mismos habían leído en algunos de los versículos de la Biblia. Y ahí está descrito algo que está en Proverbios 22:15, que dice: la necedad está ligada al corazón del niño, la vara de la disciplina la alejará de él. Claro que esto interpretado como se interpretó en aquel entonces dio lugar a excesos y a unos castigos, pero realmente de espanto para los tiempos que ahora vivimos.
En el año de 1400 empiezan a cambiar un poco las cosas para la vida de los niños. Y un hecho curioso es que en este año, y casi por decreto, se le concedió alma al niño. Antes de 1400 ellos no tenían alma. A partir de ese año se les reconoce que tienen alma y además se empiezan a cambiar las cosas, y ahí he transcrito algo de un padre que estaba agonizando y a quienes le rodeaban le decían en relación con su hijo: le amabas, pero nunca usaste de tu amor para hacerle feliz. Le tratabas como a un extraño más que como a un hijo. Jamás le diste una hora de descanso. Jamás le besaste cuando él deseaba. Le hacías soportar la escuela y muchos y duros golpes. Cuando estamos hablando de la escuela, estamos hablando entonces de una época en que en la escuela pasaban cosas terribles. En el siglo XVIII mejoraron las cosas por la gran transición de las relaciones entre padres e hijos. Mejoró la empatía y surgió la pediatría para los cuidados infantiles. Se redujo su mortalidad y se sentaron las bases para una transición demográfica observada en este siglo, pues se había notado que había una disminución de los nuevos seres para esa época, y se afirmaron principios concebidos por médicos, educadores, sociólogos, y en esto pues es bien claro la escritura del Emilio de Rousseau, o La Educación, en donde dio una serie de orientaciones para que la educación y la crianza de los niños fuera lo que tenía que ser, puesto que para Rousseau el ser humano es intrínsecamente bueno, que nada tiene de malo y que lo único que hacía falta era conocimiento para canalizar y conducir estas orientaciones y esta educación de la forma más apropiada. En las últimas décadas del siglo XVIII se dan nuevas formas de relación y comportamientos regulados con estrictez. Hay una participación ya de ciertas disposiciones, de ciertas leyes que protegían a los niños, y se observaba que esto se cumpla de una debida manera. Hay nuevos escenarios con nuevas teorías y prácticas, tanto psicológicas como médicas, que sirvieron para proclamar que el niño no es un adulto pequeño, es una unidad biopsicosocial y espiritual en crecimiento y en desarrollo. ¡Qué definición tan hermosa! El niño es una unidad biopsicosocial y espiritual en crecimiento y en desarrollo. Estos dos ingredientes, crecimiento y desarrollo, hacen ciertamente de la pediatría una especialidad fascinante, porque no es lo mismo mirar un niño que apenas nace que mirar un niño que ha cumplido 18 años. La pediatría termina de atender a sus pacientes cuando termina el crecimiento y el desarrollo, y esto ocurre alrededor de los 18 años, de manera que si alguien está frisando esas edades, pues me tiene enteramente a la orden. La historia de la niñez cambia tanto que llega en un momento a constituirse en un nicho que sirve para investigar y desarrollar nuevas visiones sobre la niñez y sus problemas específicos para cuidar y estimular su crecimiento y su desarrollo. ¿Cuál es el objeto de estimular y cuidar su crecimiento y su desarrollo? Pues no es otro que alcanzar
la plena expresión de todo aquello que viene contenido en sus genes. El crecimiento y el desarrollo no es más que una acción, una interacción permanente entre el potencial genético del individuo y todo lo que le rodea. Y en la medida en que esto se dé en las condiciones más óptimas, en las más saludables, el resultado siempre será un niño con mejores características y mejores posibilidades de éxito en su vida futura. Y de ahí la importancia de que la pediatría empieza a mediados del siglo XVIII y empieza a crecer esta disciplina como algo indispensable a lo que había que acudir en momentos determinados para solucionar los problemas del cuerpo, pero además preocuparse de los problemas del espíritu y del comportamiento, porque no se puede mirar al ser humano solo sobre la base de su biología. A él hay que mirarlo en contexto, y vuelvo a repetir, es una unidad bio, psico, social y espiritual en crecimiento y en desarrollo. Y nuestra obligación es atender de la mejor manera todas y cada una de estas esferas. Las enfermedades han estado presentes durante toda la permanencia del hombre sobre la tierra. Se han dado muchas explicaciones, se ha hablado que los responsables de ellas son los dioses, que pueden ser los malos espíritus, que puede haber alguna posesión demoníaca, que la medicina y la magia por estos motivos siempre han permanecido entrelazadas. La verdad es que alguna vez se utilizaron medicamentos o drogas, pero la gran mayoría de veces el papel de los médicos de aquel entonces era el de servir de mediadores entre el Dios que le había causado el mal, entre los malos espíritus que le habían dañado su cuerpo, y de este modo, más que utilizar medicinas, lo que hacía es utilizar medidas que les espantaran a los malos espíritus más que resolver el problema intrínseco de su salud. El primitivo papel de los médicos ha sido el de derrotar los poderes malignos y aliviar las dolencias. Claro que de vez en cuando llegaba un sujeto con una herida, con una fractura, y ya en esos años había personas que eran capaces de resolver esos problemas. En el año 2100 hay los primeros escritos sobre las enfermedades infantiles en Nippur y en la Mesopotamia. Es interesante lo que ahí se menciona en torno a la necesidad de cuidar al recién nacido y sobre todo cuidar su ombligo. Y le dan una serie de reflexiones porque se percataron de que muchos morían porque aquí ocurría algo malo. Ahí se infectaba y a los 7 días el niño estaba rígido como un palo y había adquirido un tétanos neonatal. Entonces, estas cosas se fueron aprendiendo en el tiempo y se fueron aprendiendo con las esperanzas, con la medicina y los pueblos aborígenes. ¿Cuál era la conducta ante el nacimiento de gemelos? Los gemelos siempre han causado fascinación en las sociedades. Baste recordar a Rómulo y Remo, baste recordar a los hijos de Cleopatra, baste recordar a tantos gemelos que han despertado el interés y la curiosidad de los seres humanos. Entre los incas, entre los indígenas nuestros, la conducta era un tanto contradictoria. Unas comunidades celebraban el nacimiento de ellos, pues consideraban que era un premio de la divinidad o de los dioses, y otros creían exactamente lo contrario. Y en algunos casos los padres se vieron obligados a cometer infanticidio con uno de los dos, de manera que solo viviera uno de los niños. Esto
va enriqueciendo nuestro conocimiento sobre el tema de la medicina. Las explicaciones de los males orgánicos se hacían por la explicación del frío y el calor, y todavía en nuestras comunidades eso persiste. Todavía se habla de que hay enfermedades causadas por el frío y hay enfermedades causadas por el calor, y todavía hay quienes practican remedios que combaten lo uno o combaten lo otro. Los tratamientos fueron hechizos, conjuros, dietas rigurosas, y esto de las dietas es, en realidad a mí me habría ido muy bien si hubiera enfermado en aquellos años. Las dietas eran en extremo rigurosas, producían un enflaquecimiento rápido de las personas, pero lo malo era que la dieta tenía que ser cumplida por toda la familia, en la que se incluían los niños, y los niños con pocos días de no tomar una buena alimentación empiezan a padecer pérdidas de peso, pueden terminar en desnutrición, y la desnutrición finalmente causarle problemas para el futuro o la misma muerte en ese presente. También en esos mismos años que llegaron enfermedades con los conquistadores, llegaron epidemias que no eran conocidas por estos lares y que provocaron una mortalidad inmensa. Miles de indígenas, probablemente el doctor Núñez nos contará más tarde, qué es lo que pasaba con esas pestes y esas epidemias de viruelas, de sarampión, de garrotillo, de la difteria laringia, etcétera, que mataron y diezmaron a las poblaciones indígenas, ciertamente, y las diezmaron porque ellos carecían de experiencia en su organismo, de esa experiencia que permite crear los anticuerpos y que son los que ulteriormente nos defienden de cualquier enfermedad adversa. También es importante recordar cómo se fue comportando el tema de la salud y cómo se fueron fundando los hospitales. Fíjense ustedes que para el año de 1640, la conquista ocurrió entre 1534 y 1532. Quito se fundió en 1534. Y para 1530, ya en 1640, se había producido la primera inauguración de un hospicio en Francia, en París. En 1741 ya hubo el Hospital de Huérfanos de Londres. En 1802 abrió en París el primer hospital pediátrico del mundo. En 1852 se abrió en Londres un hospital, el Great Ormond Street Hospital. Y en 1854 ya se fundaron en los Estados Unidos los primeros hospitales. Lo curioso de esto no es la fundación de los hospitales, sino su persistencia a lo largo del tiempo. Estos hospitales están en pleno funcionamiento y son hospitales que producen ciencia y tecnología todos los días y todos los años. Trabajan al más alto nivel, pero evidentemente tienen una historia que les sustenta, que es muy diferente a la historia que ocurrió con nuestros hospitales en la Real Audiencia y en Quito propiamente. Los hospitales en San Francisco de Quito. En la época de la conquista hubo los hospitales en San Francisco de Quito. En 1565 se fundó el primer hospital, el Hospital de la Santa Misericordia de Nuestro Señor Jesucristo. Quito contaba con 1.200 habitantes en aquel entonces, pero no había médicos, y el hospital ciertamente lo que cumplía era acciones de beneficencia. Servía
como un lugar en el que llegaban los pordioseros, los mendigos, alguno que otro enfermo, y eran separados y había una severa discriminación. Unos eran los indígenas, otros eran los españoles y eran atendidos de diferentes maneras. Pero hubo una hermandad encargada del mantenimiento que nunca tuvo los recursos suficientes y el hospital poco a poco fue abandonado y fue cayendo en un deterioro terrible. Y en ese hospital, con ese deterioro y con ese tipo de personas, eran atendidos los niños y ya podemos imaginar los resultados. Los contagios de enfermedades tan graves como la tuberculosis, que afectaban grande y gravemente a nuestros niños. Y eso ocurría allá por el año de 1565. ¿Cómo se atendía a los niños? No hay una descripción correcta. No había médicos que se encargaran de los niños. Se los trataba como ya no se trataban en otros lados. Ya hemos dicho que en otros lados se llegó a la conclusión valedera de que el niño no es un adulto pequeño. Y sin embargo, estos médicos deben haber tratado a estos niños como que fueran adultos chiquitos y sometidos a lavativas, a sangrías, a pócimas. ¿Qué se habrá conseguido? ¿Qué niño podrá tomar una pócima de esa naturaleza, soportar una sangría o someterse a algún tratamiento de esos espeluznantes de aquellos años? En 1875 se fundó el Hospicio de Jesús, José y María. En este hospital se atendieron fundamentalmente personas con enfermedades como la lepra y otras parecidas. El parto se atendía a domicilio. No había otra forma de atención del parto. Las parteras, las comadronas de esos años visitaban las casas de Quito, atendían el parto sin observar las más elementales medidas de higiene. Y las consecuencias eran las fiebres puerperales y las infecciones de las pobres mujeres que tenían una mortalidad muy importante. Y claro, he recordado a un poeta español, a Miguel Hernández, quien a su esposa le decía: he poblado tu vientre de amor y sementera, he prolongado el eco de sangre a que respondo, y espero sobre el surco como el arado espera, he llegado hasta el fondo. Y yo me digo, ¿será justo que una mujer muera porque se ha poblado su vientre de amor y sementera? La respuesta obvia es no. No hay derecho de que eso pase. Y eso pasaba en una cantidad muy alta en aquellos años. Y hoy, en el Ecuador de nuestros días, todavía mueren 100 mujeres por cada 100.000 niños que tienen ellas. De manera que en otros lados la mortalidad es apenas de 0.15 por 100.000. Entonces, para que muera una mujer por razones del parto, tienen que haber nacido 700, 800.000 niños para que apenas se dé una defunción materna. Aquí todavía siguen pasando esas cosas, y es porque nuestra historia de nuestra medicina no se ha escrito de modo suficiente y claro, y seguimos cometiendo algunos errores cuyas reflexiones daré al final. ¿Qué tiempo tengo, doctor Melio? Creo que estoy muy emocionado. 6 minutos. 6 minutos, Dios mío. Estamos cerca de terminar. Fracasaba la búsqueda de remedios. ¿Y por qué fracasaba la búsqueda de remedios? Porque habría una gran vinculación entre la divinidad, los santos y las enfermedades. Y en Quito se reunía el cabildo y asignaba los recursos económicos necesarios, no para atender la epidemia, sino para traerle a la Virgen de este o de este otro lado y hacer la gran procesión en Quito. Las grandes fiestas, las grandes rogativas
pretendiendo que con eso habría de terminarse la enfermedad, pero no era así. Se recurría a los entierros de los cadáveres de manera superficial. En los pequeños templos, de estrechos templos de la ciudad, estaban enterrados encimita, como vulgarmente se dice. Y a los pocos días había la descomposición y la gran aglomeración de cristianos hacía que las enfermedades se contagiaran de una manera muy importante. En el viejo mundo ya se conocía la variolización, ya se había adelantado en materia de prevención de enfermedades. Aquí era rechazado y el único que la defendía era ese gran ecuatoriano, probablemente el más grande de todos los tiempos, don Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo, quien estaba totalmente de acuerdo con esto, puesto que él suponía que estas enfermedades eran transmitidas, contagiadas por pequeños atomillos vivientes, adelantándose con muchos años a muchos otros pensadores y científicos de otras partes del mundo. La situación en la colonia, viviendo todos estos problemas, se fundaron hospitales en Riobamba, en Cuenca y en Guayaquil, pero no servía de nada. Y no servía de nada porque luego de la pomposa inauguración quedaban en el más absoluto abandono y no tenían los recursos tecnológicos ni económicos para su sostenimiento. Y lo que es más grave, no había el número de médicos suficientes para que atendieran en esos hospitales. Y poco tiempo después se deterioraban, sus paredes se llenaban de insectos, de cucarachas y de otros insectos que finalmente le causaban un grave problema a la criatura. Eugenio Espejo, aparte de descubrir estas novedades, decía de los médicos de aquel entonces, gentes les llamaba entre comillas, que eran causantes de daño universal y público. Además decía, no hay peste tan devorante que se los parezca, ni contagio tan venenoso a quien se les puede comparar. Y el mismo Eugenio Espejo decía que esto se debía a que no había escuelas públicas ni profesores científicos. El problema es que se hacía una práctica médica que combinaba los conocimientos de los españoles con los conocimientos de los indígenas. Y los conocimientos de los españoles no eran los mejores, porque ellos no venían precisamente de las grandes ciudades donde ya había desarrollado la medicina de un modo significativo. Venían de pequeñas villas, de pequeños poblados, en donde también abundaban las creencias, abundaban las manifestaciones equívocas en relación con lo que es la enfermedad. Y los médicos que vinieron aquí eran certificados, ¿por qué? Por el Consejo Capitalino, en donde no había médicos entonces. Teníamos una carencia de estos profesionales que hacían un terrible daño. Pero, ¿y los niños? Y seguimos en el problema de los niños. ¿Quién se encargaba de los niños? ¿Quién les brindaba el más elemental cuidado cuando habían enfermedades como el sarampión, como la difteria, como la varicela, como la viruela, que les atacaba fundamentalmente a los niños? Eran las primeras víctimas de estas epidemias y la mortandad era simplemente gigantesca. Pero no había soluciones a este problema. ¿Y los partos? ¿Quién mejoraba la atención de los partos? Claro que hubo un par de presidentes que se preocuparon de formar obstetrices, de educarlas, de formarlas de alguna manera. El uno fue Juan José Flores, allá por el año de 1835, 1840, pero el otro fue Gabriel García Moreno, don Gabriel García Moreno, como le llaman muchos, porque él trajo expertos en ginecobstetricia, puso una escuela allá por el Yavirá, le dotó de todo lo que necesitaban para aprender a atender el parto de manera limpia y evitar la infección.
de la madre y la del niño, porque infectada la madre estaba infectado el niño y el riesgo de muerte era para los dos. Esto lastimosamente no duró mucho tiempo y hubo que esperar a que en un momento determinado se creara la maternidad de Quito, cuyo primer funcionamiento fue allá en La Recoleta, en este convento del Buen Pastor. Luego hubo la vieja maternidad en la Loma Chica y luego la maternidad Isidro Ayora, que se crearía apenas en el año de 1951. Cuando ya en París la maternidad había sido creada en el año de 1890 y en París ya se daba tratamiento técnico a la atención del parto. Cuando ya en París los médicos se habían dado cuenta que los niños morían por enfriamiento y crearon las primeras incubadoras e inventaron los primeros mecanismos que les permitieran que sus niños no se enfriaran y no se murieran. Nosotros en el año de 1890, cerca de 1900, cuando se abre la vieja maternidad de Quito, teníamos una sala con 6 camas, una salita adicional donde se atendían los partos y algún sitio donde algún osado en esos años practicaba una cesárea. Pero lo habitual era que los partos complicados terminaban complicando la vida y la existencia de las mujeres y de sus hijos. Hay que darle fuerte, doctor Núñez. El Hospital Alejandro Mann, alguien lo recordó hoy en la mañana, fue fundado como un hospital civil en el año de 1888. Se incendió cuando hubo un gran incendio en Guayaquil que se llevó media ciudad el 16 de julio de 1902, que los redujo a escombros. Se rehabilitó gracias a los patricios guayaquileños y los aportes de un alemán que se llamaba Alejandro Mann. Empezó a funcionar en 1903 y se le puso el nombre de este benefactor, Alejandro Mann. En 1924, recuerdan que estuvimos hablando de los hospitales pediátricos ya en 1800 y algo. Aquí estamos hablando en 1924 y se inaugura el Hospital Luis Bernaza. Y cuando se inaugura el Hospital Luis Bernaza, el Hospital de Niños Alejandro Mann, que no era de niños, pudo derivar los adultos a que se atendieran en el Hospital Alejandro Mann, pero mantuvo bajo su responsabilidad la atención del parto y del recién nacido. Poco después se inauguraría la maternidad de Enrique Sotomayor y derivaría ya todos los partos y los recién nacidos y se quedaría como un hospital de atención única y exclusivamente pediátrica. Pero ese hospital finalmente se dio su nombre al de este ilustre patricio guayaquileño, Roberto Gilbert Elizalde, pues fue uno de los principales impulsadores del nuevo hospital, que es un hospital de punta que tiene el Ecuador y que está en la ciudad de Guayaquil. A fines del siglo XIX e inicios del XX hay un asunto en relación con la alimentación, y la alimentación es, créanme, un elemento sustantivo en la vida de los seres humanos y particularmente muy a los comienzos de la vida de cada uno de nosotros. Por suerte, en el Reino de Quito todos los niños gozaban del seno materno. Por suerte, hasta finales del siglo XIX los niños eran criados con el seno de su madre. Empieza la modernidad a partir de 1900, 1910, cuando a alguien se le ocurre esterilizar la leche de vaca y alimentar con leche de vaca a los recién nacidos, causando problemas de enormes proporciones. Pero después se iría modernizando y se llegará a lo que ahora tenemos, una cantidad enorme de leches que, bien manejadas, pues no deberían causar problemas. Pero en un país como el nuestro y en una economía como la nuestra, yo creo y voy a seguir creyendo y defendiendo
a la lactancia materna como aquella que salvará la infancia de mi país. La maternidad de Quito